Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana, en esta hermosa noche, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre. Sin ti, Dios mío, no podemos hacer nada. Y especialmente, Señor, al empezar este estudio, necesitamos la ayuda, la gracia, la bendición tuya, Señor. Bendice a mis hermanos, que podamos todos estar abiertos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta noche y a través de toda esta serie. Gracias porque tú tienes cosas tan hermosas, Señor, que compartirnos. Ayúdanos, Señor, a estar abiertos. Ayúdanos a, Señor, recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias, gracias. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si yo les preguntara cuál ha sido la carta más importante que ustedes han recibido, quizás todos tendrían, ¿verdad?, diferentes respuestas. Las cartas, hermanos, pueden ser muy buenas o muy malas. Y hoy, hermanos, empezamos un estudio sobre lo que considero que es la carta más importante que jamás haya sido escrita. Fue escrita por el apóstol Pablo y la influencia, hermanos, que tiene esta carta es algo que sencillamente no se puede medir. Quiero que miremos lo que se dice acerca de esta carta. Algunos autores han hablado acerca de esta carta. Por ejemplo, un autor dice, en un sentido básico, la civilización oeste es el resultado de la carta de Pablo a los romanos. Nada escrito por hombres ha tenido mayor impacto en la historia moderna. Otro autor dice, es el magnum opus, o sea, la obra maestra de Pablo. Otro autor dice, es el escrito más profundo de todos los tiempos. Juan Calvino escribió, si un hombre entiende Romanos, tiene un camino seguro, abierto, que le ayudará a entender la Biblia entera. Hermanos, han escrito muchos libros sobre el libro de Romanos. O sea que es imposible decir lo suficiente sobre este libro. Es el manual básico para el cristianismo. Ha influenciado a centenares de miles, millones de gentes. Ha cambiado la historia. Martín Lutero empezó la reforma por causa del libro de Romanos. Juan Wesley empezó sus avivamientos por causa de este libro. Y el metodismo empezó también por esto. San Agustín llegó a ser cristiano por el libro de Romanos. O sea que a través de la historia, Dios ha usado el libro de Romanos para influenciar las vidas de las gentes en maneras que no podemos imaginar. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a sacar el mayor provecho de este estudio? En primer lugar, les quiero invitar, hermanos, a que traigan su Biblia, ¿ok? Yo sé que hoy ya no se acostumbra a traer la Biblia, pero lo quiero invitar a que traigan su Biblia, porque vamos a ver escrituras, aunque hoy vamos a verlas casi todas acá, pero vamos a estarlas viendo porque vamos a ir verso por verso, texto por texto, y entonces es bueno que podamos verlas de la Biblia. También, como dijo Rutita, traiga un cuaderno o algo en que hacer notas. Eso de las cosas también que quiero animarlos a que hagan notas. Ustedes saben que normalmente nosotros les damos aquí un bosquejo los domingos y bueno, ya el bosquejo pues ya está ahí hecho, ¿verdad? Pero qué bueno sería de que usted, digamos, cuando oiga algo que le llame su atención, pueda escribirlo. Y como he dicho, ¿verdad?, si al terminar este estudio, si usted hace eso, si toma notas de cosas que le llaman su atención, al terminar este estudio va usted a tener un comentario completo sobre el libro de Romanos, o sea, un comentario de usted del libro de Romanos.
Ahora, la mejor manera de acercarse al libro de Romanos, hermanos, es verlo como una carta escrita para ti. Ahora, al empezar a estudiar un libro, siempre debes hacerte por lo menos 5 preguntas. 5 preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuál es el mensaje central? Entonces hoy quiero darles una introducción a este libro, un resumen básico del libro. O sea, no podemos entender el libro sin entender estas cosas que son muy básicas. Entonces, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Pablo. Los griegos, hermanos, tenían una costumbre muy buena, y es que en la cultura griega antiguamente, al escribir una carta, se apuntaba primero quién la escribió. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros firmamos al final. Sin embargo, ¿qué es lo primero que buscas? ¿De quién es? Debes saber primero de quién es para poder entender el contexto. Entonces los griegos antiguamente siempre empezaban informando de quién era la carta y a quién fue escrita. Entonces sabemos que Pablo la escribió. Bueno, realmente no fue escrita por Pablo. Pablo fue el autor, pero no la escribió a él. Fíjese lo que dice en el capítulo 16 de Romanos, verso 22. Dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, Tercio escribió el libro de Romanos. Fue secretario de Pablo. Pablo personalmente no escribió la carta, pero la dictó. Ahora, es de ayuda a entender esto, hermanos, porque a veces Pablo usa frases muy, muy largas, muy complejas y parecen que nunca terminan. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba pensando en cada palabra, tomando tiempo para pensar en la construcción de las frases, pero imagino que dictaba mientras andaba de un lado a otro. Y Tercio probablemente estaba escribiendo lo más rápido posible, tratando de afinar cada frase mientras escribía, colocando los puntos finales. Ahora, ¿dónde fue escrita? Romanos 16, 23 dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Esto nos dice, hermanos, en dónde fue escrita la carta. Gayo era un negociante cristiano que vivía en Corinto. Así que la carta fue escrita en Corinto, eso es lo que se cree, y más adelante vamos a dar más información acerca de esto. Ahora, ¿quién era Pablo, hermanos? Después de Jesucristo, Pablo fue probablemente el hombre más grande y de más influencia. O sea que hay más de 1 billón de cristianos en el mundo hoy porque Pablo se dedicó a llevar personalmente el evangelio a todo el imperio romano. Empezó iglesias alrededor del mar Mediterráneo. Fue el hombre de más influencia en la historia después del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, hermanos, fue producto de 3 culturas distintas. Por raza y por religión era hebreo. Filipenses 3, 4 y 6, fíjense lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. O sea que de todo lo que se pudiera decir de un judío, Pablo dice que era lo último, hebreo de hebreos, un fariseo de la secta más estricta. Bueno, eran tan estrictos que si su ropa tocaba a otro que no fuera fariseo, especialmente si era la de un gentil, pues se consideraban inmundos, sucios, eran apartados, eran del grupo de judíos más rígido y legalista posible. Hoy diríamos que era como en este día son los ultra ortodoxos ahí en Israel. Pablo era un judío hebreo devoto. Era, fíjense, la persona más improbable de llegar algún día a ser cristiano. Antes de ser cristiano, como ustedes saben, era perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia y
presenció el apedreamiento de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. Sin embargo, como ustedes saben, en Hechos 9, estaba en camino a Damasco preparándose o siguiendo a los cristianos, y Dios le habló en un resplandor de luz, ¿verdad? Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, cuyo nombre más tarde fue cambiado a Pablo, dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y desde ese momento Pablo se convirtió. Entonces, por raza y religión era hebreo. Ahora, por cultura, Pablo era griego. Nació y se crió en Tarso. Tarso era un puerto en la costa de Turquía. Tarso era un gran centro universitario. Estaba a la par con Atenas. Tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo. Pablo, hermanos, fue un hombre altamente instruido. Pablo hablaba griego con fluidez. El griego era el idioma universal en ese tiempo. Era como el inglés, ¿verdad?, de ahora. Aunque gobernaba el Imperio Romano, no todos hablaban latín, hablaban griego. Entonces, por el hecho de que hablaba griego, eso significaba que podía viajar y hablar en distintos países. Ahora, en cuanto a la política, Pablo era ciudadano romano. Fíjense, hermanos, esto es muy importante entender, porque siendo ciudadano romano, tenía muchos privilegios que no tenían las personas que no lo eran. Fíjese, solo 1 de cada 5 personas en el Imperio Romano eran ciudadanos. 5, solo 1 de cada 5 personas. Y Pablo era un ciudadano romano. Ahora, había algunas maneras de conseguir la ciudadanía romana: por nacimiento, o si eras suficientemente rico podías comprarla. En Hechos 16, 35 al 37, hay un hecho importante. Pablo y Silas habían sido encarcelados. Los guardias no sabían que eran ciudadanos romanos. Fíjense lo que dice ahí. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, lo cual era prohibido por la ley si tú eras ciudadano romano, dice, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, imagínate, habían tenido encarcelados a Pablo y Silas pensando que eran solo judíos pobres, ¿verdad?, sin ningún rango en el Imperio Romano. Verso 38 dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. O sea, estaban aterrorizadas estas personas. El mayor mismo a lo mejor no era ciudadano romano. Verso 39, y viniendo le rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Hay otro hecho también en Hechos 22, del 25 al 29, que no está escrito aquí, pero dice que iban a azotar a Pablo, y Pablo le dice: bueno, ¿es lícito o se permite azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Y entonces dice que cuando el centurión escuchó que Pablo era romano, fue y se lo dijo al tribuno. Y entonces el tribuno vino y le dice: oye, ¿tú eres ciudadano romano? Sí. Y el tribuno dijo: yo con una cantidad grandísima de dinero obtuve la ciudadanía. Y Pablo dice: y yo soy de nacimiento, digo. O sea, él era ciudadano romano. Pablo era ciudadano romano, y eso le servía para bien en sus viajes por el Imperio Romano, porque le daba acceso, era como un salvoconducto. El punto que quiero hacer aquí, hermanos, es que Pablo tenía un trasfondo hebreo, griego y romano, y como resultado estaba perfectamente equipado para ser un ministro internacional a los distintos países alrededor del Imperio Romano. O sea que Dios nos prepara y nos equipa para el ministerio que nos va a dar. Ahora, ¿a quién fue escrito este libro? Romanos capítulo 1, verso 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos.
¿Qué significa ser santo, hermano? Yo sé que sabemos, ¿verdad?, una definición, pero quiero decirles, hermanos, que ser santo simplemente quiere decir ser cristiano. En el Nuevo Testamento, hermanos, raramente se le llamaba a la gente cristianos. O sea, el término más común para el cristiano en la Biblia es santo. O sea, la Biblia dice que si tú eres cristiano, tú eres santo. Así que la Biblia dice que Pablo escribió esta carta a los cristianos quienes estaban en Roma. En ese tiempo, hermanos, Pablo no había estado en Roma. Esta carta es distinta a las otras que Pablo escribió. En otras cartas había empezado la iglesia, pero aquí casi no conocía a nadie, solo a unos pocos. En el capítulo 16 hace una lista. Pero ¿cómo entonces empezó la iglesia en Roma? Sin duda, hermanos, había algunos convertidos de Pablo en otras ciudades que fueron a Roma. Y al llegar ahí, posiblemente empezaron a estudiar la Biblia en alguna casa y crecieron hasta llegar a ser una iglesia. Y Pablo les escribe. Ahora, recuerden esto, que en ese tiempo Nerón era el que gobernaba en Roma. Los cristianos no eran bien vistos ahí. De hecho, como todos sabemos, ¿verdad?, servían de comida para los leones, los cristianos. Pablo les escribe a los cristianos, él dice que tiene un deseo grande de ir a Roma. Capítulo 1 se dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. O sea que él dice, he planeado, soñado, esperado, mi sueño mayor es ir a Roma. Roma, hermanos, era la ciudad mayor del imperio mayor de todo el mundo. Era el centro estratégico de la civilización. Pablo había empezado iglesias en Corinto, Tesalónica, por toda Grecia y Turquía y el Mediterráneo, pero nunca había llegado a Roma. Fíjense lo que dice el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, Pablo tenía una estrategia, quería ir a Roma, pero no había podido ir. Así que escribió esta carta. Ahora, ¿cuándo fue escrita la carta? ¿Cuándo fue escrita? Pablo hizo 3 viajes misioneros alrededor del Mediterráneo, empezando iglesias. Cada una de esas iglesias le tomaba a Pablo algún tiempo para empezarlas. Iba a una área, se quedaba entre 6 meses y 2 años empezando una iglesia y después de formarla bien, se cambiaba a otro sitio nuevo. Y entonces en su tercer viaje Pablo llegó a Grecia. Fíjense lo que dice en Hechos 21. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia, hermanos, era como se conocía antiguamente a Grecia. Felipe de Macedonia fue el fundador de Grecia. Alejandro Magno fue hijo de Felipe de Macedonia. En Hechos 2, versos 2 y 3 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Verso 3, después de haber estado ahí 3 meses. 3 meses. ¿Dónde? En Corinto. En el capítulo 16 leemos de Gayo. Gayo era un negociante rico en Corinto. Pablo pasó 3 meses en la casa de Gayo en Corinto y mientras se hospedaba allí, escribió el libro de Romanos. Entonces, ¿cuándo fue escrita esta carta? La mayoría de los eruditos propone que esta epístola se escribió entre el 55 y el 57 de nuestra era. Ahora, muchos hermanos posiblemente no saben de que las cartas del Nuevo Testamento no están en orden cronológico. Pablo escribió 13 cartas diferentes
a 13 grupos e iglesias diferentes. De hecho, hermanos, la primera carta que Pablo escribió fue Primera de Tesalonicenses, y luego después Segunda de Tesalonicenses, después escribió Primera y Segunda de Corintios. Romanos fue la quinta carta que escribió, pero si ustedes ven en la Biblia, viene primero, ¿verdad? Después de Hechos viene Romanos. Ahora, hermanos, ¿por qué escribió Pablo esta carta? Bueno, hay 3 propósitos. Creo que es importante entender que esta carta es diferente de sus otras cartas. En primer lugar, él no empezó esta iglesia. La mayoría de las cartas que escribió Pablo fueron escritas a iglesias que había empezado. De hecho, nunca había estado en Roma Pablo. Es evidente que conocía un grupo de miembros ahí. En el capítulo 16 los menciona por nombre y hay una lista larga de personas conocidas. Leyendo, hermanos, a través del libro de Romanos, descubrimos que hay muy pocos problemas prácticos mencionados ahí. O sea, es exactamente lo opuesto a la carta a los Corintios, donde en cada capítulo menciona un problema personal que tenían porque conocía íntimamente a la iglesia de Corinto. Pero esta es más como una afirmación doctrinal, es más sistemática, más organizada que otras cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque no conocía realmente a la iglesia de Roma, o sea que no los conocía personalmente. Entonces, hay 3 razones que tenía Pablo para escribir la carta. En primer lugar, una razón personal. El propósito era introducirse a los romanos. Estaba anunciando su futura visita. Tenía intenciones de venir. Y sencillamente como cortesía dice, quiero que sepan que voy a ir. Fíjense, capítulo 1, versos 11 al 13. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y el verso 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, esta es la razón personal que dio para escribir este libro. Una razón personal. En segundo lugar, una razón educacional. O sea, para repasar y clarificar el significado y la base de la vida cristiana. O sea, quiere clarificar el sentido de la salvación. En el capítulo 15, verso 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Hermanos, la carta a los romanos ha sido llamada la constitución del cristiano. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han leído la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, quizás muchos no lo hemos hecho, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos de leerla y además deberíamos de creerla, defenderla. Pablo, hermanos, está escribiendo la Constitución de la vida cristiana y nos recuerda las verdades doctrinales básicas para que nosotros las sepamos y las entendamos. Entonces, 3 razones por las cuales Pablo escribió. Una razón personal, una razón educacional y en tercer lugar, hermanos, una razón financiera. O sea, en un sentido, hermanos, esta carta fue para levantar fondos. Pablo escribió a los romanos para conseguir su apoyo para su viaje a España. Capítulo 13, 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea que Pablo está escribiendo
para recibir apoyo financiero de los romanos para ir aún más lejos, a España, donde quería extender el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿llegó a España? Probablemente no. Hay una posibilidad de que sí. Lo que sabemos es que murió en Roma. Ahora, ¿cómo llegó ahí la carta? ¿Cómo llegó a Roma esta carta? En el capítulo 16, versos 1 al 2, vemos cómo la carta llegó de Pablo a la iglesia en Roma. Fíjense lo que dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea que, hermanos, evidentemente Febe era una viuda rica que tuvo algún asunto de negocios en Roma. Así que, siendo que venía, se cree que ella entregó esta carta a la iglesia en Roma. De esa manera llegó esta carta a Roma. Ahora, ¿cuál es el mensaje, hermanos, de Romanos? El mensaje, pues, es el evangelio. El tema de Romanos está en el capítulo 1, versos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, Dios da su justicia a la persona que cree, que tiene fe. Las buenas nuevas tienen el poder de cambiar vidas. Ahora, hermanos, hay algunas palabras claves en Romanos. Palabras que se repiten vez tras vez. Por ejemplo, la palabra justicia. La palabra justicia se halla 34 veces en el libro de Romanos. Se halla 92 veces en el Nuevo Testamento y es la clave del libro de Romanos. Significa una relación correcta con Dios. Justicia. Luego la palabra Dios se halla 153 veces en el libro. La palabra ley se halla 72 veces. La palabra Cristo se halla 65 veces. La palabra pecado se halla 48 veces. La palabra fe se halla 40 veces. Ahora, si pudiéramos resumir el libro de Romanos, diríamos que hay 5 divisiones claves. Después de la introducción, que es en el capítulo 1, del verso 1 al 17, luego al final del libro hay una conclusión, que está del capítulo 15 hasta el capítulo 16, verso 27. Entonces el cuerpo del libro se puede dividir en 5 divisiones mayores. 5 divisiones mayores. En primer lugar está el pecado. Pablo empieza con manas nuevas. ¿Por qué necesitamos ser salvos? El pecado. Luego después, la salvación, que está de Romanos 3, 21 hasta el 5, 21. Las buenas nuevas. O sea, ¿cómo podemos ser salvos? Habla de la manera de llegar a ser creyente, un hijo de Dios. Luego, la tercera división es la santificación, que se encuentra de Romanos 6 al 8, versículo 39 del capítulo 8. O sea, ¿cómo vivir la vida cristiana? Habla de la nueva vida del creyente y lo que pasa después de ser salvo. Y luego, hermanos, hay un paréntesis en el capítulo 9 hasta el 11, donde habla de la soberanía de Dios. O sea, ¿por qué Dios nos salva? Y en particular, hermanos, vamos a mirar la relación entre la nación de Israel y la iglesia. O sea, ¿por qué Dios escogió a Israel como pueblo suyo? Y luego, al final, la quinta sección es el servicio, que está de Romanos 12 hasta Romanos 15. Es la parte práctica de Romanos. O sea, se trata de lo que debemos hacer una vez que hemos sido salvos,
nuestra conducta y carácter y cómo hemos de servir a Dios. Tal como los otros libros de Pablo, que se dividen por lo general en una sección doctrinal y otra sección práctica, lo mismo pasa con el libro de Romanos. Una parte es muy doctrinal, o sea, trata de las verdades y enseñanzas básicas bíblicas, y otra parte es muy práctica, o sea, cómo necesitamos crecer en la vida cristiana. Incluye toda clase de temas, como la gracia, el pecado, el amor, los dones espirituales, las pruebas, los conflictos, Israel, llevándose bien el uno con el otro, el gobierno, juzgando entre sí, la soberanía de Dios, el juicio, el Espíritu Santo, el bautismo, la muerte, el evangelio, el cielo, el arrepentimiento y el crecimiento. O sea, Pablo trata todos esos temas. Ahora, hermanos, déjenme darles algunas aplicaciones prácticas, ¿verdad? Como conclusión. Como dije, hermanos, de todas las personas que se podían convertir, Pablo era quizás el último en que pensáramos que podía llegar a ser cristiano, pero pasó. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Quizás algunos de ustedes conocen a personas que reaccionan violentamente al Evangelio. Les has hablado del Señor, pero reacciona de manera brusca. Quiero decirte, no te desanimes. Eso puede ser señal de que están bajo la convicción de Dios. Hermanos, si Dios pudo transformar a Pablo, cambiándole de perseguidor a predicador, cualquier cosa es posible. O sea, Dios puede cambiar a la persona más difícil. Déjenme decirles un pequeño testimonio. Hace ya algunos años, bastantes años yo creo, yo venía en un viaje de Guadalajara para acá, para Los Ángeles. Había asistido a un congreso de música. Fue el primer congreso de música que yo asistí. Yo no era pastor en ese tiempo, era músico aquí en la iglesia. Y fue mi primer congreso, el primer congreso que hizo Marcus Witt en Guadalajara. Y bueno, yo recibí una bendición tan, pero tan especial en ese congreso. Y cuando venía de regreso, yo sentía un deseo, pero grandioso, de compartir la palabra, de compartirle a alguien, ¿verdad? Porque nos había ministrado de una manera tremenda. Y resulta de que cuando yo me subí al avión, me senté en medio, o sea, me tocó en medio. Y de un lado había un americano, y de este lado había un hispano, pero de esos así mal encarados y de esos bravos, ¿verdad? Así. Entonces yo venía con ese deseo y yo dije, Señor, ayúdame, yo quiero compartir tu palabra, yo voy a estar como 3 horas y media aquí en este asiento, ayúdame, Señor. Pero luego volteé de este lado y pues era americano, ¿verdad? Dije, va a ser un poco difícil hablarle en inglés, ¿verdad? Porque no sé qué. Y de este lado, peor todavía con este hombre así, ¿verdad? Pero yo le oré al Señor, que el Señor me diera gracia. Entonces me acuerdo que volamos como 1:30 más o menos. Y luego nos dieron comida, en ese tiempo daban comida. Y pues resulta que después de que comimos, yo me puse mis audífonos, ¿verdad? Y estaba escuchando algo de las conferencias que habíamos aprendido. Y de momento, esta persona, ¿no?, se me quedó viendo así y me dice, ¿y tú qué estás escuchando? Así, pero así bravo, ¿verdad? ¿Y tú qué estás escuchando? Entonces, yo le había pedido al Señor una señal, ¿verdad? Y cuando Él me dijo eso, dije, ya cayó ¿verdad? Y entonces, hermanos, fue algo tan tremendo porque estaba como bravo el hombre, ¿verdad? Pero me empezó a preguntar, y yo siempre he dicho, él se evangelizó solito, o sea que cada pregunta que yo pensaba que él me tenía que preguntar, me la hizo. Y yo le contestaba, y cada vez que contestaba, él estaba como agresivo así, pero
Dios me dio la gracia y le hablé, y le hablé, y le hablé, y le hablé, y le hablé. Y al final, ya casi para aterrizar, me acuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? Dice, todo lo que tú me dices tiene sentido, tiene sentido. Entonces yo le dije a él, ¿no le gustaría a usted recibir al Señor en su corazón? A mí me gustaría decirles que dijo que sí, ¿verdad? Pero él me dijo, se me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué? Dice, no estoy todavía preparado, no estoy listo. Entonces lo único que yo le dije fue, pues, mediten las cosas que le he dicho, mediten las cosas. Yo voy a orar por usted para que usted en algún tiempo haga su decisión por el Señor. Nunca más, hermanos, lo volví a ver, nunca, en toda mi vida no lo volví a ver, porque pues él se despidió. Yo no sé si me dio su nombre o no me acuerdo, ya tiene muchos años. Pero ¿saben qué? Yo siento en mi corazón de que él, en algún momento, él se rindió al Señor, porque había una convicción en él. Y yo siempre he pensado que algún día, cuando estemos en la eternidad, yo me lo voy a encontrar. Y va a ser algo, ¿verdad? Yo he vivido con esa expectativa, de que un día yo lo voy a encontrar en el cielo. Lo que le quiero decir, hermanos, es de que cuando una persona es así como rechaza, si tú conoces a alguien que rechace el Evangelio, no te desanimes. Vuelvo a repetir, Pablo era la persona menos tal vez indicada para convertirse, y sin embargo, él se convirtió, porque Dios puede cambiar a la persona más difícil. La segunda aplicación, hermanos, es de que tú nunca subestimes el poder de una carta. Pablo escribió esta carta a la iglesia de los romanos y ha sido de bendición a cristianos durante más de 2000 años. Entonces, mi pregunta es, yo no sé si tienes a alguien a quien podrías escribir. ¿Conoces tal vez a alguien que no conoce del Señor? Quizás inclusive podrías tú empezar un ministerio de escribir cartas. Ahora ya no se usa pues así en papel, ¿verdad? Ahora son en cartas en la computadora. Pero sería bueno que alguien pudiera tener un ministerio, ¿verdad? Hablando de Cristo y compartiéndoles el Evangelio. Quizás a veces no tengas tal vez las palabras, qué sé yo, para hablar directamente, pero si tú le escribes a alguien una carta, esa persona tal vez se va a detener a leerla. Puede ser algo importante. Ahora, la tercera aplicación es el darnos cuenta, hermanos, de que hay tres cosas que Pablo afirmaba de sí mismo, y son afirmaciones que todo cristiano debería hacer de sí mismo. Fíjense, él dijo en primer lugar, soy siervo, soy esclavo de Cristo, pertenezco a Él. Hermanos, nosotros somos como creyentes, deberíamos poder decir que Cristo es nuestro Señor. Jesús dijo ahí en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, las características del siervo son que tiene un Señor, depende del Señor y está obligado a servir a ese Señor. Es lo que podemos decir como cristianos, que somos siervos de Cristo. Ahora, en segundo lugar, Pablo dice, soy enviado, llamado a ir. Hermanos, todos somos llamados a ir. En Mateo 28, ¿verdad? Encontramos la gran comisión que dice que todos nosotros hemos de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos y enseñándoles a observar todas las cosas que Cristo nos ha ordenado, y Él ha prometido estar siempre con nosotros. O sea, todos somos enviados. Vamos a la gente con quienes trabajamos, con quien vivimos, o sea, a la gente con la que nosotros nos rodeamos todos los días. Y luego Pablo dice que él tenía un don.
Pablo dice, soy apóstol. O sea, ese era el don que Pablo tenía. Tú y yo, hermanos, tenemos un don. Hemos dicho, ¿verdad?, de que cuando vienes al Señor Jesucristo, por lo menos tienes un don. Algunos tienen más de uno, pero por lo menos tienes uno. Y Dios quiere que uses ese don para bendecir a otros. Al llegar a los pasajes en Romanos que tratan los dones espirituales, vamos a entender cómo descubrir y desarrollar y usar nuestros dones y cómo Dios quiere que los usemos. Un predicador llamado Ronald Barnhouse pasó muchos años predicando el libro de Romanos. Él decía que Dios siempre ha usado este libro para renovar, para refrescar y revitalizar a la iglesia. Hermanos, y mi oración es que Dios use el libro de Romanos en nuestra iglesia, tal como Él ha usado vez tras vez. Y que Dios lo use en las vidas de los cristianos que están estancados en su rutina, que han perdido su entusiasmo, aquellos que se sienten frustrados o adoloridos, para que podamos, hermanos, ser todo lo que Él desea que nosotros seamos. Quiero invitarlos a que no falten, hermanos. Vamos a ver muchas cosas. Vamos a ir poco a poco, verán, en este libro. Vamos a ver, pues, texto por texto, pero a veces vamos a examinar casi palabra por palabra. Y realmente yo creo que va a ser una grande bendición. Yo estoy orando para que Dios bendiga, ¿verdad?, a su iglesia, ¿verdad?, a través del estudio, y que Dios también permita que los hermanos que no están en esta noche pues puedan estar con nosotros. Y otra vez, ¿verdad?, que el Señor pueda revitalizar, ¿verdad?, nuestra iglesia, que podamos, hermanos, ser todo aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Así que, hermanos, una vez más, los invito a que no falten, a que estén todos los viernes aquí. Esto nos va a llevar muchas semanas, ¿ok? Son muchas semanas. Vamos a estar aquí mucho tiempo, pero vamos a ir despacio, vamos a ir viendo, como les digo, cada capítulo, cada versículo, cada texto. Y yo sé que Dios nos va a bendecir de una manera grande y especial. Pónganse de pie, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el libro de Romanos y lo que puede significar en nuestras vidas, oh Dios. Pedimos que tal como fue Pablo transformado por el Evangelio, tú transformes nuestras vidas mientras estudiamos otra vez, Señor, estas verdades profundas de tu palabra. Señor, haznos lo que quieres que seamos. Haznos como tú, Señor. Ayúdanos. Bendice a mis hermanos, Padre Celestial, que están en esta noche. Señor, esto solamente fue una introducción al libro de Romanos. Ayúdanos, Padre, que podamos tener interés, Señor, en tu palabra. Y gracias, porque tú tienes cosas grandes, pero grandes para nosotros, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Aleluya.